Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a casa. Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro, en la carta de Efesios, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2. Y vamos a ver cómo Dios convierte a los muertos en vivos, a los pecadores en santos, a los enemigos en hijos. A los que iban al infierno, ahora van a la gloria, por el sacrificio de Cristo nuestro Señor, que derramó su sangre en la cruz para darnos vida eterna. Vamos orando para comenzar. Señor bendito Dios Todopoderoso, lo adoramos, lo glorificamos y lo exaltamos con todo el corazón. Le agradecemos, Señor, su infinito amor. Le agradecemos con todo nuestro ser que haya enviado a su Hijo, su único y bendito Hijo, a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Señor Jesús, le damos la honra y la gloria y todo el agradecimiento por el sacrificio que hizo por nosotros para darnos vida eterna. Y también le agradecemos que no nos dejó huérfanos, que nos dio su Espíritu Santo que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque nunca nos abandona. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nada más quiero darles un reporte. Como ya saben, los que me conocen, soy el pastor Alfredo Aceves de la iglesia En la Cruz en Yucca Valley, California. Estoy recuperándome todavía del coronavirus y no puedo todavía, no tengo la energía de estar tras el púlpito, pero hago estos estudios aquí en la casa para que sean ojalá de bendición para ustedes. Y como el Señor me vaya sanando poco a poco, ya me va sanando lentamente y me está dando un poco de fuerzas. Y ahí vamos hacia adelante. Y nada más quiero decirles que no importa lo que el Señor permite en nuestras vidas, Él siempre está con nosotros. Esta prueba que estoy ya saliendo a la orilla fue muy dura. No sabía si iba a vivir o no, pero por su gracia estoy aquí. Y aún en todas las tribulaciones que pasé, casi 3 meses en el hospital, nunca me abandonó. Siempre supe que estaba conmigo. Aún en mi mente toda trastornada, viendo alucinaciones por las medicinas y por la enfermedad, aún así yo sabía que Dios estaba conmigo y que nunca me iba a dejar. Así es de que recordemos eso, Dios está con nosotros, siempre y para siempre. Vamos comenzando nuestro estudio en la carta de Efesios voy a comenzar en el capítulo 1, en el versículo 16, para recordarnos lo que estudiamos la semana pasada. Pablo está orando por la iglesia, dándole gracias a Dios por todos ellos. El versículo 16 comienza diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, somos la desposada. Un día, cuando el Señor celebre las bodas del Cordero en el cielo, durante el tiempo de la tribulación o la gran tribulación en la tierra, nosotros vamos a estar con Él en el cielo celebrando las bodas. Y Él es la cabeza, Él es el que controla todo. Nosotros somos sus ovejas, las ovejas de su prado. Qué lindo saber que tenemos un pastor tan bueno, tan poderoso, tan santo, tan sublime, que se interesa por nosotros. Y vamos vamos a ver cómo Dios hace vivos a los que están muertos, santos a los que están condenados. Ahorita la población en el mundo es aproximadamente de 7.8 billones. De esos 7.8 billones se calcula que hay unos 2.3 billones de cristianos. Pero sabemos que muchos, no porque van a la iglesia, ya son cristianos. No porque fueron bautizados, confirmados, o de adultos, levantaron la mano en una iglesia cuando dieron la invitación y oraron la oración de arrepentimiento, pero no hubo ni un cambio en su vida. Siguen haciendo y actuando como antes. Cuando uno los confronta, les pregunta, o les quiere uno compartir el evangelio, porque uno cree que no son santos, no son cristianos. Dicen, oh no, yo soy cristiano. Pues caramba, no parece, porque no actúas, no vives como cristiano. Lo que quiero decir, de esos 0.23 billones, se calcula que solamente el 20% son verdaderos cristianos, lo que viene a ser unos 460 millones en todo el mundo son realmente discípulos y seguidores de Jesús. Pero vemos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, cómo Dios da vida a los que están muertos. Comencemos en el versículo 1 del capítulo 2, donde dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué dio vida? Porque estaban muertos. Pablo está diciendo a los gentiles, ustedes estaban muertos, ustedes no tenían vida, no tenían esperanza, no tenían salvación, porque un muerto no puede hacer nada para salvarse, ¿verdad? La palabra de Dios dice en el Salmo 51, versículo 5, el rey David dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. De nuevo, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Nací pecador, he vivido como pecador, y no tengo esperanza, a menos que Cristo o que alguien venga y me rescate, pague por mis pecados, pero nadie puede pagar, porque todos somos pecadores. El Señor le dijo a Adán, cuando lo formó, y le dijo, en Génesis 2:17, le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que comas de ese árbol, vas a morir. Y decimos, bueno, pero ¿cómo es? Él no murió, siguió viviendo. ¿Cómo es posible? ¿Es verdad la palabra de Dios o falló? Porque Adán siguió viviendo cientos de años después de eso. Bueno, en el momento que pecó, murió espiritualmente. Se rompió la relación que tenía con Dios y Dios lo echó del huerto. Y en el capítulo 5, versículo 5 dice, y fueron los días que vivió Adán 930 años y murió. Primeramente murió espiritualmente y después
murió físicamente. El pecado mata. Todas las veces, a todos. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos que morir. Todos, hasta ahorita los que vivieron más, hasta 100 o más años, han muerto. Y es porque el pecado mata. La paga del pecado es muerte, pero ¿qué dice? Mas la dávida de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. En el Señor tenemos vida eterna. Volvamos a Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Dios es lo que hace. Nos transforma, nos cambia. Primero nos da vida con Cristo. Después nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos resucitó con Cristo. Fuimos muertos en Él y por su resurrección fuimos resucitados en Él. Y es la esperanza que tenemos de que un día lo vamos a ver cara a cara. Versículo 2 dice, hablando de los delitos y pecados, dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice ustedes, esto es lo que hacían. En otro tiempo andaban siguiendo la corriente de este mundo, los vicios, los pecados, las filosofías de este mundo, los deseos de este mundo, actuando como todos los demás. Y eran enemigos de Dios. No se daban cuenta, pero eran enemigos de Dios. Estaban yendo contra la corriente, o iban con la corriente del pecado, pero iban contra Dios. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estamos luchando no solamente contra el mundo, estamos luchando contra el sistema del mundo controlado por Satanás. Dice, en las regiones celestiales. Él opera en su ámbito, controlando los gobiernos, los gobernantes de este mundo, y toda la gente que no está en Cristo está bajo su dominio. Y el Señor Jesús dijo que el camino que lleva a la perdición, al infierno, es ancho y la puerta es ancha, y muchos son los que entran por ella. Pero el camino que lleva a la salvación, al cielo, es angosto, y la puerta angosta, y pocos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque Él sabe que el mundo está lleno de religión. Prácticamente todo el mundo cree en algo. Aun los ateos tienen sus creencias, pero no los va a salvar nada. La religión no salva. La religión da una esperanza falsa, porque nada paga por nuestros pecados. Nosotros no podemos pagar por ellos, y nadie puede pagar por ellos, porque todos nacimos, vivimos y morimos como pecadores. El único que pudo pagar por nuestros pecados fue Jesús, porque Él vivió una vida perfecta, de absoluta obediencia al Padre. Vivió la vida que nosotros debíamos de haber vivido, para que nosotros podamos tener vida eterna y estar con Él en el cielo. Por eso Él murió la muerte que nosotros merecíamos. En Romanos 5:12, Romanos 5:12, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 6 de Romanos, comenzando en el versículo 1 al 7, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se dan cuenta? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una persona muerta no se le puede provocar a cometer pecados. No puede beber, no puede tomar, no puede oler, no puede hacer nada porque está muerto. Si nosotros estamos en Cristo, hemos muerto al pecado. Y entonces no debemos de ser ya controlados, dirigidos por el pecado. Somos criaturas nuevas, somos hijos de Dios y debemos de vivir así, entregados al Señor, completamente entregados a Él. Porque debemos de separarnos del mundo, porque mientras estamos en el pecado, en la carne, somos enemigos de Dios. Aunque no lo creamos, aunque no sepamos, somos enemigos de Dios. Una persona no regenerada, los incrédulos, siguen los caminos de este mundo y se oponen a todo lo que es santo, todo lo que es justo, todo lo que es recto, se oponen a ello y oponen a todos los que siguen en ese camino. En Juan 15, 18, dice el Señor Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. También a mi Padre aborrece. Me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes, odiaron al Padre que me envió. Por eso, todo el que está muerto espiritualmente es enemigo de Dios y va a rechazar y va a oponer todo lo que venga de Dios. En Colosenses 1:21 dice la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Se dan cuenta? A los efesios, a los colosenses les dice el mismo mensaje: estaban muertos, ahora tienen vida. Eran enemigos, ahora han sido adoptados como hijos de Dios. Iban al infierno, ahora van al cielo. Todo por el sacrificio de Cristo en la cruz, que pagó por nuestros pecados. En 1 Juan 5:19 dice la Biblia: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Qué maravilla saber que somos hijos de Dios, no porque hayamos hecho algo para merecerlo. Él lo hizo todo. Jesús lo hizo todo. Él vivió la vida perfecta por nosotros y murió la muerte cruenta, la muerte violenta por nosotros, para que no tengamos nosotros que sufrir como Él sufrió. Porque aún dando nuestro cuerpo a ser quemado, dar todos nuestros bienes, darlo todo en nuestra vida, no nos salva, porque somos pecadores. La salvación es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó el tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre
intercediendo por nosotros. Es lo maravilloso de saber cuánto Dios nos ama. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, de los que están en pecado, los que están muertos, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué Dios cegó su entendimiento? Porque no querían nada con Dios. Lo rechazaron, lo volvieron a rechazar, oyeron el Evangelio, se burlaron de él, no quisieron escuchar. Entonces Dios al final les va a dar el deseo de sus corazones, igual que a Faraón en Egipto, cuando Dios mandó una plaga tras otra, y él endurecía su corazón, y después hasta la 10ª plaga, dice que Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Porque Dios estaba estableciendo lo que le había propuesto ser, lo que le había propuesto en su corazón de rechazar a Dios. Y por eso todo el pecador que no se arrepiente está muerto y ciego. El diablo lo ciega para que no vea la luz y no pueda ser salvado. Perdón. Volvamos de nuevo a Efesios. Versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros. Ven, primero dice ustedes, vosotros. El versículo 1 ahora dice nosotros. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice usted, de los gentiles estaban viviendo en pecado, muertos en delitos y pecados, pero también nosotros vivíamos haciendo la voluntad de la carne. Entonces también él reconoce que los judíos y los gentiles todos estaban perdidos hasta que vinieron a Cristo. Versículo 4 dice, pero Dios, aquí vemos en esta frase, aquí vemos en esta frase algo maravilloso, algo monumental, algo precioso. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ven, Dios es el que hace todo. Dios es el que mandó a su Hijo a dar su vida por nosotros. Él hizo el sacrificio por nosotros. Se dan cuenta que es que Dios es rico en misericordia, por su gran amor. Primero es rico en su gran misericordia y luego nos tiene un gran amor y nos amó tanto que se sacrificó a sí mismo Jesús. Dice la Biblia que el Padre quebrantó a su Hijo porque era el sacrificio perfecto. Los judíos todos los días ofrecían sacrificios en la mañana y en la tarde. Una vez al año, el día de expiación, ofrecían cientos de miles de sacrificios por los pecados. Ponían la mano sobre el sacrificio, sobre el animal, confesaban sus pecados, lo degollaban y rociaban la sangre, y Dios cubría sus pecados en cuenta de que un día Dios enviaría el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que quitaría los pecados, porque todos los sacrificios que hacían apuntaban hacia Jesús, pero la sangre de animales, dicen en Hebreos, de cabritos y de corderos, no pueden quitar no pueden quitar los pecados. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús caminando por la orilla, la playa del lago de Genezaret. Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Él es el único que podía quitar nuestros pecados. Y Él es el sacrificio perfecto que Dios envió. Entonces los judíos, antes que hacían sacrificios, estaban apuntando hacia Jesús. Nosotros ahora miramos hacia atrás, hacia la cruz, donde Cristo pagó por todos nuestros pecados. Versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo, porque estábamos muertos. Y ahora tenemos vida. Si estamos en Cristo, tenemos vida. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Primera de Pedro 1.4, Primera de Pedro 1.4, dice la palabra de Dios: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Dice, a los que están en el mundo, todos los que los conocían antes a ustedes, nos conocían cuando estábamos en el mundo haciendo todo lo que ellos hacen todavía. Pero si hemos sido salvos, hemos sido transformados en nuevas criaturas. Y ahora ya no hacemos lo que hacemos antes. Y a los amigos y parientes que nos miran, esto es lo que hacen. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan, y si todavía los maltratan. Les molesta tanto que ustedes ya no vayan con ellos y se emborrachen y vayan a las fiestas y a los casinos y a donde sea que van. No creo que... Bueno, eso lo dejo para otro día. Que no anden en vida de pecado. Que no hagan lo que antes hacían. Y a ellos les molesta ver que ustedes ya no hacen eso. Ahora ya no los invitan a las fiestas, ¿verdad? Cuando tienen una fiesta, a ustedes los dejan fuera, porque ustedes no van a ir a emborracharse, no van a ir a hablar, contar chistes sucios y hablar de los demás. Y eso les molesta, entonces nos van apartando. No necesitamos decirles cuando venimos a Cristo, ya no me voy a juntar con ustedes, porque ahora le entregué mi corazón y mi vida a Cristo. No es necesario. En cuanto lo sepan y lo noten, ya no nos quieren en su círculo social. Eso es lo que sucede. Y de pilón nos maltratan. Eso es lo que dice Pedro, que ya no quieren nada con nosotros. Continuemos en el versículo 6. De nuevo lo leemos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Dios está hablando en tiempo futuro, como si ya estuviéramos ahí, como si ya hubiera sucedido. Él ya nos tiene en el cielo, de acuerdo a su plan. Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué nos resucitó? ¿Para qué nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales? Para mostrar en los siglos venideros, en el futuro, las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para nosotros en Cristo Jesús. El Padre nos ha puesto a un lado de su Hijo y nos quiere enseñar, demostrar cuánto nos ama, cuán grande es su riqueza, cuán grandes son sus bendiciones para sus hijos, cuánto nos amará, que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo por nosotros. Y no porque nosotros lo buscábamos, no porque nosotros fuéramos buenos. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Porque nos ama tanto, nos amaba tanto. Dios ama al pecador. Dios no, dice la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El problema es que muchos van a ir al infierno es porque no quieren
venir al arrepentimiento, no quieren confesar sus pecados, no quieren cambiar su estilo de vida. Prefieren seguir como están y dicen, bueno, ya veré cómo me va cuando muera. O piensan que sus buenas obras van a superar a sus malas obras, a sus pecados. Pero no se dan cuenta que un pecado los manda al infierno. Ahora una vida continua de pecado, ¿se imaginan? La Biblia dice que todos vamos a comparecer ante el Señor Jesús y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos, de todas nuestras obras, aún de las cosas que intentamos hacer, porque el pecado siempre empieza en la mente. Aunque no se lleve a cabo, ya pecamos en la mente, porque todo pecado ahí comienza y de ahí se lleva a ser en la carne y eso nos lleva a la destrucción. Así es de que, hermanos, tenemos que entregarle nuestra vida al Señor y nunca dar un paso atrás. No irnos a la izquierda ni a la derecha, sino seguir a Cristo. Seguirlo cerca, muy de cerca, consumiendo el polvo que levanta con sus pies. Porque un día, cuando terminemos nuestra travesía en este mundo, vamos a estar a sus pies, besando sus pies, alabándolo y glorificándolo por todo lo que nos amó, por todo lo que hizo por nosotros, porque gracias a Él estaremos en el cielo, disfrutando por toda la eternidad de la intimidad de una relación profunda, perfecta con Él, con el Padre, con el Espíritu Santo y con todos nuestros seres queridos que también llegaron al cielo. Imagínense qué maravilloso va a ser ese día. Mientras aquí en este mundo continuamos día a día caminando con el Señor Jesús, haciendo a un lado las cosas de este mundo, haciendo a un lado las tentaciones, obedeciéndolo, glorificándolo, exaltándolo, orando, estudiando nuestras Biblias y viviéndolas todos los días. Porque mucha gente no nos quiere oír cuando les queremos hablar de Cristo, pero sí pueden ver nuestra vida que está entregada a Cristo. Y lo seguimos y eso les va a dar envidia. Van a querer saber algunos por qué somos así, porque no hacemos lo que todos hacen. Y entonces tenemos la oportunidad de hablarles de Cristo, de compartir el Evangelio con ellos, porque Dios nos ha abierto la puerta y entonces Dios les tocará el corazón. Mientras oramos por ellos, oramos por todos los enfermos, por todos los que ahorita están sufriendo, por el coronavirus y por todas otras enfermedades y sobre todo por el cáncer. La peor enfermedad en el mundo no es el cáncer ni el coronavirus. La peor enfermedad en el mundo es el pecado. Porque estas enfermedades matan el cuerpo, pero el pecado mata el cuerpo y el alma por toda la eternidad. Así es de que entreguémosle nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros planes, nuestros sueños, todo al Señor y sigámoslos con todo nuestro corazón. En Romanos capítulo 12 dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que dice, no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino seamos transformados cada día por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, entregándole todo hasta que lo veamos cara a cara. Amén. Dios los bendiga y quiero invitarlos a orar conmigo. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo alabamos, lo glorificamos y lo exaltamos con todo el corazón. Gracias, Señor,
por habernos tenido tanta paciencia hasta que vinimos a usted, hasta que un día comprendimos que nuestras obras no eran suficientes, que nuestra religión no era suficiente, que no podíamos pagar por nuestros pecados, que no podíamos liberarnos de la esclavitud, sino que solamente por la sangre de Cristo podíamos tener el perdón de pecados. Y fue en ese momento que decidimos abrir nuestros corazones, arrepentirnos y creer que Jesús es el Hijo de Dios y que había muerto en la cruz por nosotros y que un día va a volver a llevarnos para que estemos con Él. Señor, le damos toda la honra y toda la gloria. Y le damos gracias que no nos dejó huérfanos, que cuando se fue nos dio su Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos y por toda la eternidad. Gracias, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos y le pido que los guíe todos los días de su vida. En el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga y que tengan un lindo día en el Señor. Nos vemos luego.